Buenas tardes, bienvenidos los hermanos de la Iglesia Pasos de Cristo y todos aquellos que se acercan para oír el Evangelio de Jesucristo. El mensaje de hoy se titula Perdón Total y el texto está en el libro de los Salmos, Salmo 32, versículo 1, 2 y 5. Dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Al leer este pasaje hay palabras que saltan a nuestra vista. La palabra bienaventurado y 3 palabras para referir a todas las faltas del hombre: transgresión, iniquidad y pecado. Por eso hoy vamos a ver en qué consiste estas faltas del hombre y cómo recibimos el perdón de Dios y ser bienaventurado para nuestro gozo y la gloria a Dios. Bienaventurado, según la definición del Diccionario Real Academia Española, hay 2 conceptos. Uno, que goza de Dios en el cielo, y el segundo concepto, afortunado, feliz. Generalmente en el mundo se entiende por bienaventurado la persona que se adecua al segundo concepto que leímos, es decir, el hombre afortunado, feliz, la persona en la que los encadenamientos de los sucesos le suceden favorablemente y que todo le va bien. Podemos decir muy generalmente que este concepto de bienaventuranza predomina en el Antiguo Testamento. Bienaventurado es aquel que confía en Dios y guarda su mandamiento, y Dios da la buena vida en esta tierra de los vivientes. Salmo 1 y 2 podemos leer: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Así es el bienaventurado, ¿verdad? Será como el árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así le va a ir al bienaventurado. Otro salmo, Salmo 112, 1 al 3. Dice: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en su mandamiento se deleita en gran manera. ¿Cómo será? Bueno, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Así le va a ir al bienaventurado en esta tierra. Esto es así, a grande rasgo, porque todavía no estaba desarrollado sobre la realidad de la resurrección y la vida eterna. Ustedes saben que la revelación, la Biblia es revelación progresiva, va como la luz de aurora, de la mañana hasta el mediodía, y así la revelación se va haciendo más clara. Por eso, aún en tiempo de Jesús, los saduceos, quienes eran los sacerdotes, estudiosos de la Biblia, no creían en la resurrección de los muertos, como ustedes saben, conforme Mateo 22, 23. Y salvo algunos pasajes aislados en el Antiguo Testamento que sí habla de la resurrección. Dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y en mis ojos lo verán y no otro. Confesión de Job. Y hay algunos pasajes más que no le voy a leer. Eclesiastés 12:7, Isaías 25:8, etc. Pero en el Nuevo Testamento, el bienaventurado es el que se adapta al primer concepto que hemos leído del diccionario: aquel que goza de Dios en el cielo. En esta tierra también, obviamente, pero haciendo hincapié en el cielo. Nosotros sabemos bien las 8 bienaventuranzas que hemos visto una vez en este lugar,
Sermón del Monte, ¿verdad? Bienaventurados los pobres de espíritu, ¿por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos, siguen las bienaventuranzas de la misma característica, y la octava bienaventuranza, que es la máxima bienaventuranza, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hay muchos pasajes que hablan de similar característica. Le voy a leer solamente un versículo más. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. Refiriendo a la vida venidera, obviamente. Por eso hoy vamos a ver las bienaventuranzas de ser perdonado de la transgresión, de iniquidad y de pecado. Es decir, el perdón total. 1. Bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Transgresión, acción y efecto de transgredir, es decir, de quebrantar, violar un precepto, ley o estatuto. En la Biblia, la transgresión, en hebreo, pesha, es una palabra que básicamente se refiere en violar la confianza, la traición en una relación. Y como hay mucho tipo de relaciones, mucho comportamiento diferente pueden llamarse transgresión, pesha. Por ejemplo, si dos naciones amigas hacen un tratado de ayuda mutua, en caso de guerra, ¿no?, invasión exterior, por ejemplo, los pactos deben ser cumplidos, una regla internacional, pacta sunt servanda, los pactos se hacen para ser cumplidos. Y si un Estado firmante del pacto no cumple, incumple, eso sería una transgresión grave, pasha. La misma idea de transgresión, pesha, en hebreo, aparece en la ley del Antiguo Testamento contra el robo. Si un israelita, por ejemplo, está de viaje y alguien entra en su casa y se lleva algo, eso es un robo, es un pecado, es un delito. Pero si el ladrón era un pariente suyo, esto, además de ser robo y pecado, es transgresión, porque es alguien con quien tiene una relación de confianza. En este delito o pecado, transgresión, cometió la esposa de Jacob, Raquel, ¿se acuerda? En Génesis 31-34. Así que la transgresión involucra a una persona o grupo violando una relación de confianza con otro. En realidad, la historia de la transgresión es la historia misma del hombre. Dios hizo la creación y dio a Adán, Adán significa ser humano en hebreo, ¿verdad? Dios le dio a Adán toda la creación, con toda confianza y buena fe, la tarea de administrar y sojuzgar la tierra en su nombre y representación. Y tan solo una prohibición de no comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal bajo apercibimiento de muerte. Le dio todo. Pero el hombre, ¿qué hace? Rompe la confianza con Dios y toma la autoridad para discernir el bien y el mal en sus propios términos y no bajo el criterio de Dios. La Biblia llama a esto transgresión de Adán, la violación de la humanidad, de la confianza con Dios y con los demás. Y la consecuencia, ¿cómo es? La muerte del hombre. Por eso el pecado de transgresión es el desencadenante de todos los males del hombre. El pecado de transgresión es realmente muy común en la Biblia porque ella es una larga historia sobre la relación rota entre Dios y su pueblo, los israelitas, y nosotros como nuevo pueblo de Dios, nación santa con Dios por cometer transgresión. En el monte Sinaí, ellos, Israel, accedieron a adorar solo a su Dios y a cuidar de los pobres de entre ellos, pero ¿qué hicieron? No lo hicieron. Dijeron, sí, haremos, sí, cumpliremos. 3 veces afirmaron, pero después transgredieron, ¿verdad? Israel, como el pueblo de Dios, estuvo lejos de ser luz para las naciones, al igual que nosotros debemos aceptar
que debíamos ser sal para impedir la corrupción y ser luz para alumbrar con la luz del Evangelio de Cristo y las buenas obras para que muchos oyendo y venga a nosotros para glorificar a Dios. Pero hemos transgredido, no hemos cumplido. La bienaventuranza del perdón, entonces. El bienaventurado, la escritura de hoy dice, es aquel que cometió transgresión. Dijimos en hebreo, pesha, y en griego, en el Nuevo Testamento, paráptoma, dice Pablo. El bienaventurado es aquel que cometió transgresión, pero que ha sido perdonado. ¿Y cómo es perdonado el pecado de la transgresión? Muy elemental. El hombre se arrepiente sinceramente de sus transgresiones y confiesa y pide perdón a Dios. En el Salmo de hoy, versículo 5, que hemos leído, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios, en lugar de permitir que la humanidad se destruya a sí mismo en rebelión, envió a su Hijo como un siervo sufriente para que por nuestra transgresión le suceda lo peor y padezca lo peor, la muerte en la cruz, ser hecho maldición y morir maldito en el madero. Isaías 53, 5-6 estaba profetizado así. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones o rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Y en el Nuevo Testamento ratifica y aún fortalece este concepto de la transgresión, y como consecuencia la muerte de Adán y con él toda la humanidad, y la redención por la gracia de Jesús, diciendo en Romanos 4:25 en adelante. Le voy a leer algunos versículos. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y Romanos 5:15 en adelante dice así, pero el don, o sea, el regalo de Dios, Jesús, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, o sea, Adán, murieron los muchos, todos nosotros, abundaron mucho más para los muchos, para la humanidad, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y por el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, transgresión, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, lo que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno, Adán, con él toda la humanidad, de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Después lea todo capítulo 4 y 5 de Romanos que habla de este tema. Amén, hermanos. Somos bienaventurados porque por nuestras transgresiones debíamos morir, pero Jesús cargó y pagó por nosotros. Él cargó todas nuestras transgresiones para que nosotros podamos vivir. Gloria a Dios. Esta es la impresionantemente sorprendente respuesta del amor de Dios y la gracia de Jesucristo como la máxima obra de redención a las transgresiones de la humanidad. Hermano, vos como creyente,
Te debes saber que Jesús aún hoy intercede por vos, por mí, por tu transgresión ante el Padre. Hoy mismo. Padre, perdónalo, yo he muerto por su transgresión. Sí, Él está rogando por tu perdón y mi perdón. ¿Cómo Dios no te va a perdonar? ¿Qué te ordenó Dios y violaste? ¿En qué fallaste la confianza en Dios? Pedí perdón ya, porque el Señor te ha perdonado. Salmo 32:1. Bienaventurado cuya aquella transgresión ha sido perdonada. 2. Bienaventurado, dice el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Maldad, injusticia grande, perversidad, que causa daño intencionalmente, vileza, infamia, que corrompe la costumbre o el orden y estado habitual de las cosas. Iniquidad, en hebreo, avón, también se traduce como maldad, culpa o pecado. La palabra iniquidad está relacionado con un verbo en hebreo, abad, que significa estar torcido o doblado. Torcido. Por eso en la Biblia la iniquidad se refiere a toda clase de comportamiento torcido, cosa tipo la que encontramos en los 10 mandamientos: mentir, asesinar, cometer adulterio, quebrantando la ley, falso testimonio. En Isaías 59, las cosas estaban tan moralmente distorsionadas en Jerusalén que lo torcido era lo recto. Había tanta iniquidad, porque este verbo nace del verbo inequidad, que la rectitud no puede ni siquiera puede entrar en la ciudad. Isaías 59, 12-14 dice así: porque nuestras rebeliones se han multiplicado, rebeliones o transgresiones, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar, o sea, dictar una resolución injusta, y mentir contra Jehová, y el apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabra de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Mire, para entender esto, compare con la sociedad actual, el mundo actual, y podemos ver que hay bastante parecido, Traten de medir lo torcido, lo ondulado, lo anudado con una regla. Usted sabe una regla, 30 centímetros, 1 metro. Una vara, ¿verdad? O el canon, caña, para medir. Traten de medir. Es imposible. Lo derecho, lo recto, la regla, es para medir sobre lo derecho. Pero el derecho no tiene cavidad en una sociedad torcida. Por eso sacan, imprimen, promulgan, sancionan derecho o ley que es torcido, entuerto. Y luego dicen que sus iniquidades se adecúan al derecho, cuando en realidad el derecho se adecúa a lo inicuo, torcido. No sé si se explicó. Es muy parecido a la época actual. Cuando leí esto digo, esto está hablando de la sociedad hoy. A lo malo llaman bueno y salen como ley por el Congreso de la Nación. Y cada día dictan sentencia contrario a derecho. Y hay muchas leyes. Leyes de sanción del aborto, por ejemplo, es una verdadera iniquidad, de una inequidad. Todo a favor del pecador y la pecadora, que fuerte, y nada para el inocente, débil ser humano intrauterino. Pero sale por una ley que no es equitativa, una ley inicua, ¿verdad?
Vivimos en un mundo de iniquidades por tergiversación y por prevaricación. Tergiversar es dar una interpretación forzada o errónea a palabras o acontecimientos, trastocar, trabucar, descomponer el buen orden o colocación que tiene algo, volviéndolo de arriba a abajo o lo de un lado a otro. Eso es tergiversar las cosas. Y prevaricar es delito consistente en que una autoridad, Congreso, juez, presidente o un juez, funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta, pero dicta en nombre de la justicia, obvio. Por eso los creyentes interpretan, y esto ocurre en la política, pero ¿qué tiene que ver con nosotros que somos creyentes? Tenemos que ir en contra de todos esos actos inicuos. Y debemos cuidarnos de la iniquidad de nosotros mismos antes de hablar mal de la política en general. Los creyentes interpretamos a veces la palabra como nos conviene a nosotros. En vez de nosotros adecuar a la palabra objetiva de Dios, tratamos de adecuar esas palabras a nuestra voluntad para hacer mi voluntad y no la voluntad objetiva de Dios. Hoy estamos hablando de esas leyes inicuas, pero fíjese, la regla, el canon para medir nuestra conducta ya se está adecuando a nuestras iniquidades. Y hablo con temor de Dios. Hoy hay Biblia, hermanos, para homosexuales. Hoy hay Biblias para diferentes tipos de personas. Es decir, que nos están cambiando la regla, el canon mismo. Hay Biblia para cada gusto y condición. A veces facilita la interpretación, obviamente, pero hay muchas palabras que salen tergiversadas cometiendo el delito de prevaricación. Esto lo digo en el temor de Dios. Después analicen cada Biblia. Dice en el texto de hoy, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. No culpa de iniquidad. ¿Por qué Jehová no culpa de iniquidad a los inicuos? ¿Son santos? ¿Porque no hubo iniquidad? No. Dios no culpa de iniquidad porque el pecador confesó su iniquidad a Dios y pidió perdón y fue perdonado por Dios en el nombre de Jesús. En el versículo 5 del texto hoy dice, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Y tú cargaste mi iniquidad de mi pecado. Tú perdonaste la maldad. Otra vez, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Precisamente, ¿y cómo no nos culpa de iniquidad? ¿Qué hace con todas las iniquidades del hombre entonces? Precisamente ahí radica el inmenso amor y justicia de Dios. Él también se ofrece a cargar las iniquidades de las personas corruptas. Él, con un acto de pura generosidad, lleva nuestras iniquidades. Si se arrepienten de corazón y confiesan sus iniquidades pidiendo perdón. De hecho, cargar la iniquidad es la frase hebrea más común para el perdón de Dios. Es una cosa increíble. El apóstol Pablo explica este pasaje de David que estamos analizando, que dice, analizando, y dice que Dios no culpa de iniquidad porque es justificado por fe en Jesús y no por nuestras buenas obras. Romanos 4, 6, 8, 24 y 25. Dice así, citando el texto que estamos analizando. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón en quien el Señor no inculpa de pecado. Con respecto a nosotros, a quienes, esto es, a los que creemos en Él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor
nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es para reflexionar. Es realmente impresionante el amor y la justicia de Dios. Dios nos perdona nuestras iniquidades a su costa, a la muerte de su Hijo, por la muerte de su Hijo. Dios perdona a la persona tomando responsabilidad por su iniquidad. De hecho, como sabemos, pero es importante reflexionar esto, Jesús absorberá toda la maldad y la iniquidad del hombre, permitiendo que ésta lo oprima y lo destruya. Pero Jesús resucitará y perdonará y no culpará de iniquidad y dará vida a todos los que a Él acude con sinceridad de corazón. Así estaba profetizado y así Jesús cumplió. En Isaías 53, 10, 11 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Cuando nosotros pedimos perdón y seremos salvos de todas nuestras iniquidades, Jesús va a gozarse de todo lo que Él sufrió y va a decir: valió la pena que yo he cargado con todas las iniquidades y he muerto en la cruz, porque ahora puedo salvar a todos aquellos que vienen a ser salvos. En el Nuevo Testamento los apóstoles identificó al siervo sufriente como Jesús y dice en Tito capítulo 2 versículo 11 a 14. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Todos aquellos que creyendo en la obra redentora de Jesús pedimos perdón, Dios no nos culpa de iniquidad, ya que somos justificados por la fe en Jesús, porque Jesús cargó con toda nuestra iniquidad. Hebreo 8:12 dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Hermanos, toda la historia de la Biblia, pensá bien, trata de la obra de Dios de enviar al Salvador Jesús el Mesías a este mundo tergiversado y lleno de prevaricación, a dar su vida a nuestro favor para redimirnos de toda nuestra iniquidad, nuestro comportamiento torcido y sus consecuencias. La historia de la Biblia es la obra de Dios de tomar a gente torcida, los inicuos de este mundo tergiversado y prevaricado, y ponerlo derecho por medio de su Hijo Jesucristo, para que pueda caminar rectamente con Dios y con los demás hacia nuestra morada celestial. Así que, hermano, confesá todas tus iniquidades a Dios en el nombre de Jesús ahora. Jesús ya llevó toda tu iniquidad y lo clavó en la cruz del Calvario. Él te perdonará y no te culpará de iniquidad y serás bienaventurado tal cual como está escrito. Tercero, bienaventurado es aquel que es cubierto su pecado. Versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y bienaventurado aquel que ha sido cubierto su pecado. Vimos que la transgresión es una palabra que básicamente se refiere en violar la confianza, romper un pacto,
y vimos que la iniquidad se refiere a un comportamiento torcido o malo. El pecado abarca, valga la redundancia, todos los pecados del hombre. El pecado es el género que abarca todos los pecados específicos, como la transgresión, desobediencia, la iniquidad, pecado por comisión, pecado por omisión, pecado de pensamiento. Todo pecado, toda falta cabe dentro del concepto pecado. Y el pecado se refiere a una falla moral. Literalmente la palabra pecado es traducida como kata en hebreo y hamartía en griego, y significa simplemente errar o fallar en el blanco. Como cuando tribu israelita de Benjamín entrenó a un pequeño ejército de expertos en la onda, ellos podían alcanzar una piedra o un cabello y no errar el blanco. Ahí sale la palabra kata, no fallar o errar. Así que en la Biblia el pecado es fallar en alcanzar una meta. Dios nos dio una meta y nosotros fallamos en esa meta. ¿Y cuál es la meta? Bueno, en la primera página de la Biblia aprendemos que cada humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. Un ser sagrado que representa al Creador y que es digno de respeto. Así que desde esta perspectiva, el pecado es fallar en amar a Dios y fallar en amar a los demás, que es nuestro prójimo, al no tratar con honor que merece. Todo ser humano lleva el sello de Dios. Pueden ver esta idea en el famoso código de conducta que se le da a los israelitas. Los 10 mandamientos, la mitad de ellos identifican a las manera en que puede fallar en amar a Dios, que son pecados directos contra Dios, y la otra mitad, más o menos, enumera las maneras en las que el hombre puede fallar en amar a las personas, pecados indirectos, amar al prójimo, ¿no? Por eso Pablo dice que amar a Dios y amar al prójimo condensa toda la ley, lo dice el Señor Jesús también. Esta es la razón por la que en la Biblia pecar contra la persona es pecar contra la persona es indirectamente pecar contra Dios. Un ejemplo de esto nos da José cuando se niega a acostarse con la esposa de Potifar. Él dice a la esposa, ¿no? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. En este pasaje vemos que José entiende que fallar en honrar a un ser humano hecho a la imagen de Dios, es decir, prójimo, la esposa de Potifar, es fallar también en amar a Dios. Así que pecamos fallando a Dios directa o indirectamente y fallando en un ser humano. Muchos sabemos que el primer y el segundo mandamiento más importante que debemos poner por obra para heredar la vida eterna, ¿qué es? Amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Sale 3 veces. Como decimos nosotros, la tercera es la vencida, 3 veces. Mateo 22, 34 al 40 explica, Marcos 12, 28 al 34, y lo interesante aquí en Lucas 10, 25 al 28, fíjese, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Este hombre, como muchos, saben del principal mandamiento de Dios. Pero este intérprete, como muchos de nosotros, este intérprete no sabía quién era Dios, teniendo a Jesús presente. Tampoco sabía quién era su prójimo. Y Jesús le enseña que Dios es Dios, que Él es Dios, y toda aquella persona que está muriendo, necesitando de ayuda al otro, ese es su prójimo. Por eso, el gran problema del pecado, que es falla moral de nuestro hacia la voluntad de Dios,
es que mucho no nos damos cuenta de que estamos pecando. El ser humano tiene discernimiento distorsionado de la carne porque Adán y Eva comieron el fruto del conocimiento del bien y del mal. Por eso, a partir de haber ingerido eso, los razonamientos, argumentaciones y discernir el bien y el mal lo va a hacer desde la perspectiva del hombre que ya ha cometido pecado. Va a pensar desde el beneficio de su propia persona y no desde la perspectiva objetiva de Dios. Mire, no vamos a hacer toda una reflexión profunda, pero es importante reflexionar un poco. Adán y Eva al pecar, ¿en qué consistió? Comer del fruto prohibido. ¿Y qué pasó? Se le abrieron los ojos y vieron que estaban desnudos. Empezaban a ver y discernir el bien y el mal. ¿Y qué hicieron? Se escondieron de Dios y cosieron las hojas de higuera e hicieron delantales para cubrir. O sea, hicieron el mal. ¿En qué consistía en el bien si realmente fue abierto conforme a la voluntad de Dios? Se dará cuenta que ellos habrían pecado, que están desnudos. ¿Y cuál es el bien en esta situación? Pedir perdón a Dios diciendo, mire, hemos comido, hemos cometido rebeliones, hemos pecado, hemos desobedecido y nos damos cuenta que estamos desnudos. Perdónanos, Señor. Otra hubiese sido la historia quizás. ¿Pero qué hicieron? Comieron y conocieron que estaba desnudo, entonces cosieron hoja de higuera, se hicieron delantales para cubrir. Y encima cuando Dios pasaba, escondió. O sea que discernía todo para ocultar su pecado en su propio beneficio, creyendo que le iba a ir mejor. Lo mismo pasa a partir de ese evento, pasa con Caín con respecto a Abel y así toda la humanidad. Este discernimiento del bien y del mal basado en nuestra propia carne, nuestra propia conveniencia de la carne, está anclada en nuestros deseos e impulsos egoístas que nos obligan a actuar para nuestro propio beneficio a costa de otros. Cualquier ladrón que roba, lo primero que va a hacer va a tratar de esconder, no va a venir a la luz, como dijo Juan también. Lo que hace el mal no trata de venir a la luz para que sus malas acciones no sean descubiertas. Pero en realidad las buenas acciones es venir prontamente a la luz, que sean descubiertas sus maldades y sean perdonados y así ser bienaventurados. Por eso, en realidad, este discernimiento del bien y del mal basado en nuestra propia carne está anclada en nuestros deseos e impulsos egoístas que nos obligan a actuar para nuestro propio beneficio a costa de otro. En realidad, no exageramos si decimos que toda la historia de la Biblia consiste en enseñarnos sobre nuestra tendencia a engañarnos a nosotros mismos, atraídos por los apetitos concupiscibles y irascibles, y justificar así nuestros pecados. Es por eso que en el Nuevo Testamento el apóstol describe el pecado, amartía, como un poder o fuerza que gobierna sobre nosotros. Lea después Romanos capítulo 6 y 7. Dice que nosotros somos esclavos del pecado. Jesús dice lo mismo. ¿Y cómo Dios cubre nuestro pecado? ¿Cómo cubre nuestro pecado? Lo mismo, confesando nuestros pecados y pidiendo perdón a Dios. El texto de hoy, versículo 5, dice, mi pecado te declaré y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Impresionante. Otra vez, primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuestros pecados, si confesamos, nuestros pecados son cubiertos por la piel del Cordero. El ser humano quiso cubrir sus pecados con las obras de la ley. La hoja de higuera simboliza nuestras obras, legalismo. Pero Dios, bueno y amoroso, sacrificó animal, santo sin mancha, y cubrió con su piel nuestra desnudez.
La única túnica que puede cubrir nuestro pecado es la piel del Santo Cordero que quita el pecado del mundo, conforme Juan 1:29, y por eso nos viste y cubre vestido del Señor Jesucristo, Romanos 13:14. Nuestro pecado también son cubiertos por la sangre de Jesús, Pedro 1:2, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Nuestros pecados son cubiertos por el amor de Dios. El amor cubrirá todas las faltas, dice en Proverbio 10:12, ya con una palabra profética, y dice lo mismo 1 de Pedro 4:8. Lo único que debemos hacer es creer en Jesús, que murió por nuestros pecados, y pedir perdón por todos nuestros pecados. Ahora, entre los seres humanos también debemos confesar, como dice Santiago, confesaos pecados unos a otros. Pero la verdad es difícil a veces pedir perdón ante los hombres, porque una vez confesáis y se te perdono, y después por ahí hablan a otro, que vos pediste perdón por tal pecado, y el otro tuvo la bondad de perdonarte, ¿no? A veces suele hacer eso, pero allá él. Lo que hemos cometido pecado, debemos confesar nuestros pecados con toda sinceridad ante Dios, y Él nos cubre con su amor. Con Dios pasa eso. Si confesamos a Él, Él perdona, nos cubre y se olvida de nuestras iniquidades. El hombre que es cubierto de su pecado por la mano amorosa de Dios vive una vida de bendición. El hombre sabe que él es pecador, pero también sabe que sus pecados son cubiertos. Por eso vive ante Dios con gratitud y con el temor de Dios, reverenciando y amando a Dios, y vive ante los hombres con humildad y amor. Entonces las personas dirán: qué hombre bueno y santo. Pero nosotros, que somos bienaventurados, que hemos pedido perdón y fuimos cubiertos de su pecado, vamos a decir por dentro y por fuera también: mil gracias, Dios, que me salvaste y me perdonaste y con amor cubriste mis pecados. Y seguramente daremos testimonio diciendo, conforme a 1 de Timoteo 1:13-16. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, más fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese es el testimonio. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que se habrían de creer en Él para vida eterna. Conclusión, hermanos, confesemos nuestras transgresiones, iniquidades y todos los pecados para nuestra completa bendición y la gloria de Dios Padre y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Terminamos con el pasaje de hoy. Entonces, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Amén, que así sea. Oremos. Dios Padre, te doy gracias por estas palabras, te doy gracias, Señor, por tu amor. Dios Padre, confieso ahora todas mis transgresiones, mis rebeliones, haber abusado de tu confianza y quebrantado de tus mandamientos. En el nombre de Jesús, creyendo que seré perdonado. También confieso mis iniquidades, lo que he torcido tus mandamientos, adaptando a mi voluntad, conforme a mi conveniencia. Y lo hago en el nombre de Jesús,
sabiendo que seré inculpado. Confieso mi pecado, Padre Santo, en la falta de amor hacia ti y al prójimo. En el nombre de Jesús, creyendo que mis pecados serán cubiertos con la sangre de Jesús, conforme a tu santa palabra. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú nos vas a limpiar. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.